Un artista. Su recorrido. Ciclo de entrevistas en el programa Impulso para la difusión de los artistas locales. Municipalidad de Saladillo. Mejor con vos. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, gracias por haberte acercado para compartir esta charla. Es un placer, además un halago. Bueno, Carlos, para iniciar esta charla que vamos a tener y recorrer un poco toda tu historia, ¿quién es Carlos Murdolo? Carlos Murdolo es un guitarrista dedicado a la música popular, nacido en Berisso hace un montón de años, y que eligió Saladillo como lugar de residencia hace muchísimos años también. Comprometido con la gente, con todos los que tuvieron en algún momento alguna manifestación artística vinculada al folclore, el tango y al rock. Me decías que nacido en Berisso. Nacido en Berisso. ¿Cómo llegas a Saladillo? Llego a Saladillo porque en la ciudad de La Plata conocí a una saladillense con quien después me casé, y empezamos a venir a visitar primero a sus padres y después me empecé a creenciar, me hice de amigos y con ella tuve 2 hijos, Ana y Juan, que después van a estar seguramente dándome el gusto de cantar un poco. Y bueno, empezamos a visitar Saladillo, entendí que era además un hermoso lugar para formar una familia, para que mis hijos se desarrollaran tranquilamente. Y para mí no era demasiado variable porque viajar desde La Plata a Buenos Aires, que era de donde se salía para las giras y todo lo demás, no tenía tanta diferencia en hacerlo de Saladillo. Así que se eligió esto, había posibilidades de desarrollo, de una vida más tranquila y mejor. Y bueno, y así llegamos. ¿Y el vínculo, el contacto con la música arranca ya en Berisso, de chico? El vínculo con la música, yo empecé a cantar, creo que antes que hablar, según me cuentan. Y a los 3 años empecé a estudiar guitarra. Fue muy loco porque obviamente no sabía ni leer ni escribir, no había posibilidades de utilizar los métodos convencionales de enseñanza. Y había una profesora en Berisso que se llamaba Gutiérrez, a quien mi papá fue a ver. Y ella dijo que no, que era imposible, que era muy chico, no tenía manera de enseñarme. Y el viejo, de manera muy atinada, ¿no? Muy intuitiva, me paró y me dijo, cantá. Y yo canté y la profesora dijo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y lo que hizo a partir de eso fue construir un método que yo no he visto reflejado en otros lugares. O sea, ella vinculó los acordes de guitarra con animales. Y entonces las canciones estaban compuestas de un tiempo de perrito, 2 de patito, 2 de gatito. De esa manera ella construyó una forma como para que yo, a tan temprana edad, pudiera entender. La primera vez que subí a un escenario fue a los 3 años y medio, en una especie de festival que hacía esta profesora, del cual yo no recuerdo ninguna otra cosa que, por lo que me cuentan, había 40 guitarras que eran todos sus alumnos, y yo sí tengo una vaga imagen de mirar hacia arriba y ver las panzas de las guitarras, pero no más que eso. Ahora, todo lo que sucedió después, en realidad en gran medida responde a la labor de Gutiérrez, ¿no? Y el comienzo con esta profesora, ¿fue porque vos a tus 3 años insististe o porque de tu casa tus padres querían que te ligues a la música? Mira, la familia en general, inclusive mis tíos, eran bastante afectos a la música, me hacían cantar. Yo entiendo que cantaban italiano, eran cosas muy, muy particulares. Berisso, que es donde yo nací, es la capital provincial del inmigrante, y bueno, digamos, yo me crié entre colores y idiomas muy variados, y bueno, y mi familia evidentemente con alguna ascendencia italiana. Sé que me hacían cantar esas cosas de chico, y estimo que era una pasión cantar, de otro modo me parece que no lo hubieran visto. Pero la realidad es que
Yo no recuerdo si en realidad fue por insistencia mía, dudo mucho esa edad, ¿no? Por eso. Dudo mucho esa edad. Yo calculo que fue también una necesidad de los viejos, de mis viejos, fundamentalmente en esa época, de que yo fuera por ese camino, ¿no? Y a partir de ahí no te detuviste o tal vez a veces en la adolescencia uno deja de hacer ciertas cosas por el propio hecho de querer, bueno, tener prioridad en salir, amigos y demás. ¿Vos seguiste vinculado a la guitarra, a la música, aprendiendo? Yo seguí vinculado durante mucho tiempo tocando muchísimas horas por día. Y no me desvinculé hasta... trabajé con la guitarra, canté en las primeras etapas hasta que cambié la voz y empecé a dedicarme mucho más a trabajar como guitarrista, a depurar alguna técnica para poder acompañar cantantes. Pero no me desprendí nunca durante casi 40 años. ¿Y ya de chico lo empezaste a ver como una forma de vida, como un trabajo? No. ¿O eso se fue...? No, a ver, eso se fue dando, es gradual. Yo creo que esas cuestiones se van dando, son muy dinámicas. Yo tuve la suerte de que Berisso en esa época hacía unos festivales interescolares. Algo similar a lo que se pudo hacer acá con las estudiantinas y esas cosas. Había 4 canales de televisión y aparecer en televisión era un verdadero evento. Solamente aquellos privilegiados, afortunados, podían aparecer en televisión. En esos festivales que se hacían, era entre las escuelas, mi mamá empezó a preparar, yo ya tocaba y cantaba, empezó a preparar diferentes grupos, porque había distintas categorías, solistas, tríos, cuartetos. Y bueno, tuvimos la suerte de empezar a ganar esos festivales año a año. Con lo cual nos empezamos a convertir en pibes de la escuela primaria, pero muy, muy conocidos. Empezamos a ir a televisión. Cuando ya te digo, ir a la televisión era una cosa muy loca. Nosotros hacíamos todos los fines de semana un programa en Radio Provincia, con Rodolfo Molinari y Guillermo Lázaro, que eran referentes de la época y que, bueno, nos empezaron a visualizar. Nuestra ciudad nos empezó a visualizar y empezamos a entender que la intención de todo chico es también que lo visualicen, que lo quieran un poco más, que por ahí alguno lo tome en cuenta. Esa era una alternativa para la época muy importante. Y durante la adolescencia siguió así, con algunos vaivenes que tuvieron que ver con los distintos estadios políticos y sociales del país. Porque en una época, en esa época cuando yo empecé a hacer folclore, el folclore era lo más. Después, cuando yo empecé a crecer un poco más, empezamos a recibir otro tipo de información. Y aquel que no era medio hippie o no cantaba en inglés y aquel que no era rolinga, medio como que estaba mal visto. Yo de todas maneras fui incorporando diversas cuestiones. Siempre seguí ligado, pero al folclore y al tango, que era con lo que más identidad tenía. Pero bueno, sí, atravesé de diversas etapas y me permitió y me empezó a llevar por diferentes lugares. Entonces conocer escenarios, artistas, actores y actrices, que para la época era toda una cuestión muy particular. En esa época, ¿quiénes estaban como referentes? ¿A quién? Y en el folclore, aquellos grandes, los patriarcas, o sea, María Ramírez, Mercedes Sosa, César Isela, los Chalchas, los Fronterizos, Eduardo Falú, en el tango, Piazzolla, Troilo, el Polaco, y a muchos de ellos los fui conociendo en los canales de televisión, los fui conociendo en los festivales que después, a los que empecé a acceder, porque en la etapa donde yo ya me profesionalicé, y empecé a viajar con diferentes artistas, qué sé yo empecé a hacer giras con Hugo Díaz, con el Chango Nieto, cuando todavía estaba en la escuela secundaria. A esto agregale que después, por otro lado, no sé, yo escuchaba Pink Floyd, me encantaban los Beatles, Serrat, quien se ligó a mí o me ligué a él desde la adolescencia, porque además hablo con Z y me venía muy bien para cantarlo, y garpaba cantar Serrat en esa época, por otro lado. Así que bueno, sí, siempre vinculado y en diversas etapas fue una cuestión
que fue llevando una a la otra, ¿no? Sí, fue dinámico. Y cuando comenzaste a recorrer, bueno, el país con distintos artistas, ¿cómo llegabas a ellos? ¿Por medio de casting, pruebas, el boca a boca? No, ya a esa altura del partido, yo me hice muy conocido como guitarrista, porque era la época donde todo era muy presencial. O sea, entonces íbamos a los festivales, se hacían giras de festivales que eran eternas, duraban meses. Y en muchos de esos lugares ibas conociendo y compartiendo el escenario con distintos artistas que después te convocaban según sus necesidades, con quienes después elaborabas algún proyecto común, y eso me dio la posibilidad de tocar ya te digo, con todos los dinosaurios de la época. O sea, a mí no me quedaron, creo que, artistas del folclore y muchos del tango, sin haber conocido o sin haber compartido escenario, y en algunos casos sin haber hecho alguna gira con ellos. Estábamos hablando de gente de esa época. Sí. Ibas a un festival donde había 10 artistas conocidos. Qué sé yo, a ver, a mí me pasó la primera vez que yo toqué con el polaco Goyeneche, en realidad no fui a tocar con el polaco Goyeneche, yo estaba tocando en ese momento con Raúl Escobar, que era un imitador en esa época, y el polaco no tenía músicos, entonces, como yo hacía tango, y bueno, ensayamos 2 segundos y subimos a tocar. Entonces, de eso sucedió mucho en mi vida. Yo hice 27 cosquines, y en muchos de esos años, por ahí estaba una semana, y durante esa semana a veces subía 2 o 3 veces por noche con distintos artistas. Pero bueno, era una cuestión que, ya te digo, fue gradual, no una cuestión buscada ni premeditada. Tenía que ver con el estilo que habíamos desarrollado para tocar unos pocos en esa época, que nos permitía subir un escenario y hacer un concierto medianamente decoroso, sin demasiado ensayo, y con una guitarrita criolla. Si ten en cuenta el contexto. Sí. No existía. Apenas teníamos la suerte de que en algunos lados hubiera amplificación. Y la amplificación era un microfonito con algún parlantito. Digo en general, había excepciones, pero lo habitual era eso. Entonces, era muy difícil para que se escuchara. Generalmente iban muchas personas, se armaban bandas, conjuntos, y unos pocos guitarristas desarrollamos un estilo distinto. Yo me crié acompañando gente, profesionales y no profesionales. En mi casa, en los asados, en las guitarreadas, cuando empecé a trabajar más profesionalmente, digamos, cobrando por lo que hacía, entre otras cosas, yo iba y tocaba en los cabarets acompañando a la gente que quería cantar. Entonces, eso generó toda una historia que me permitió después desarrollar un estilo no particular, había quien lo hacía. Yo me referenciaba en esa época con tipos como Pepete Bertis, que tocaba con Mercedes Sosa, tipos que por ahí hacían de una nota, de un acorde, un lugar donde descansarse y disfrutar. Y hoy, mirando todo esto que me estás contando, ¿te pones a pensar y decís lo que logré, lo que recorrí? Vos sabés que yo, se van a reír mis hijos que están por ahí, pero no soy muy memorioso. Calculo que muy pocas de las cosas, porque han sido diversas y desde muy chico. Entonces, los niveles de exposición que arrancaron en mi vida a los 3 años y pico, no se detuvieron durante mucho tiempo. Y yo creo que como protección uno iba seleccionando qué recordar, pero en esa historia muchas cosas se me quedaron en el camino. Te voy a contar una anécdota. Yo toqué muchas veces con Jaime Torres, porque durante muchos años toqué con Ariel Ramírez, y hacíamos la misa criolla, y bueno, y con Jaime era parte de todo esto. Pasados unos cuantos años, un día encuentro con Raúl Peña, que era un guitarrista que tocaba muy bien. Y Raulito me dijo, ¿te acordás cuando hicimos la gira con Jaime Torres, qué sé yo? No. Pero no me acordaba la gira, y yo no recordaba, y hoy intento hacerlo y no puedo, haber hecho un show con Jaime Torres sin Ariel Ramírez y sin el resto de las personas. O sea, por ahí, si vos me hubieras preguntado en ese momento, antes de eso, si yo alguna vez había sido músico de Jaime y había ido a tocar con Jaime, te hubiera dicho que no. Y la realidad es que son cosas que para otras personas han sido, digamos, muy importantes en su vida. No digo que no lo hayan sido para mí, digo que muchas de esas cosas no las registro. Y me las recuerdan, y cuando me las recuerdan, algunas las tengo en cuenta. Pero fueron muchas en muchos escenarios, en muchos lugares. Vos pensás que, por ejemplo, en la época de giras, nosotros
a veces hacíamos tripletes. O sea, en la misma noche tocábamos en 3 pueblos distintos. Y por ahí me preguntaban, ¿y conocés? No sé, había un doblete que era famoso, que era que Milí Gancedo. ¿Y conocés? Y yo debo haber ido 20 veces. Si vos me preguntás si yo recuerdo cómo es, seguramente si voy al lugar, sí. Pero yo recorrí mucho el país y diversos escenarios y diversos artistas, y algunas cuestiones no las registro. Cuando miro para atrás, sí veo que fue muy diverso, que fue hermosísimo, que muchas de las cosas que recuerdo han sido muy importantes para mí. Pero hay otras que no puedo autorreferenciar mucho respecto de eso. Pero bueno, han sido muy valiosas. No has tocado con cualquiera. A eso voy también. No, bueno, algunas cosas obviamente no pasan desapercibidas, para mí tampoco. Yo tuve la suerte de ir a tocar con Domingo Cura, con Oscar Alem, a España, y compartir con Ketama, que en ese momento era un grupo que la rompía allá y que no tenía nada que ver con nosotros, digo, desde el punto de vista del género musical. Y también fuimos con Sebastián Tapajós, con un guitarrista brasilero, y Marco Susano, y esas cuestiones por ahí sí las recuerdo más sustancialmente, ¿no? Te traigo a este tiempo. Hoy en día, ¿qué te encontrás haciendo? Hoy en día, cumpliendo con una promesa que me hice y que hice, en lo musical, estamos hablando. Yo hace ya unos cuantos años que dejé de trabajar con la música, que dejé de hacer giras, de tocar con artistas. Y como te contaba, bueno, tengo 4 hijos, 2 de mis hijos. Siempre tuvieron alguna cercanía con lo musical, siempre tuvieron talento, pero en ese sentido no tuvieron un padre muy presente. La determinación había sido que ellos hicieran una carrera. ¿Viste esta cuestión que tiene que ver con la tanada, ¿no? Y con el tipo que no es universitario, que pretende que sus hijos sí debieran serlo, como si fuera una condición imprescindible para su felicidad, o como si les garantizara en realidad alguna cuestión. Yo creo que lo único que sí les garantizó fue mirar otras cosas, crecer intelectualmente, vincularse con otras personas. Pero el camino de la música hubiera sido para ellos probablemente muy fácil, porque en esa época yo estaba muy vinculado y muy seductor. Y la verdad es que no los acompañé en ese momento. Pero sí me prometí, creo que en algún punto prometí también, que cuando se recibieran, ¿viste? Íbamos a hacer algo. Y ese algo se dilató hasta ahora. Ya hace unos cuantos años que están recibidos. La verdad me encuentro abocado a eso. No sé si con la dedicación suficiente, pero por lo menos con la emoción y con el amor. En realidad, ¿sabes? Yo soy músico acompañante. Si me tuviera que definir, y en realidad soy un acompañante no únicamente en lo musical. El género, el estilo al que yo te decía que por ahí habíamos abordado era ese que permitía que cualquier cantante fuera por cualquier lado y que uno estuviera ahí apuntalando, dándole las bases para que pudiera cantar, sin robarle el protagonismo, y en conjunto amalgamar algo que sonara bien, que fuera cómodo para ambos. Digo ambos porque generalmente eran un cantante y yo, por lo general. O sea que lo mío fue mucho esto de acompañar, de estar mirando y viendo qué hace el otro. Y en esta historia de la otredad darle el protagonismo. Y esto no está limitado a lo musical. Yo creo que en mi vida he pretendido acompañar todo lo posible, pasando lo más desapercibido posible. Yo disfruto mucho del tiempo y del crecimiento de los otros. Disfruto mucho, cuando a mí me ha tocado un escenario con Mercedes Sosa y la negra se daba vuelta y se le caían las lágrimas. Yo lloraba. Hoy todavía le escucho cantar y lloro, ¿no? O sea, pero era el otro, es la emoción conjunta de lo que se puede generar. Y obviamente la protagonista era Mercedes Sosa, pero yo me sentí en algún punto parte de toda esa historia por esa forma. Y esto se traduce a todas las cosas de
de la vida o de mi forma de ver la vida. O sea, que es tratar de acompañar. Hoy estoy abocado a acompañar a mis hijos a que sean protagonistas de su propia experiencia musical, y bueno, a manera de disculpa por no haber enseñado ningún acorde por ahí cuando lo requirieron en algún momento. En tu bulín ermitaño aún te sigue faltando la bombachita colgando de la canilla del baño. Llevas demasiados años sacándole el cuerpo al bulto con argumentos profundos dignos de un Dalai Lama, y aún seguís con la cama más fría que un difunto. Cuando sos interrogado sobre tu estado civil, no sabes lo que decir, si soltero o divorciado. Los viernes, días sagrados, salís a romper la noche, 10 litros de nafta al coche y una vuelta por la cancha, pa' ver lo que se levanta para poner digno broche. Galán de perfil mediano, que te haces el centro jazz. Cuando al mostrador llegás con tu paso de verano, lo que vos soñás, hermano, es difícil de encontrar. Sé que es brava de bancar la soledad del domingo y que el fútbol y los pingos comienzan a no alcanzar. Es verdad que los amigos son lo más grande del mundo, y también que en lo profundo de tu alma estás conmigo. Escucha lo que te digo, métetelo en la cabeza, no se borra esa tristeza. Subiéndose a cualquier tren te hace falta una mujer en lugar de 1000 princesas. No penses que es un consejo que te voy a enseñar yo, si estoy mucho peor que vos, mis recuerdos son añejos. Busca de frente al espejo, en el botiquín del baño, el frasco del desengaño ya no tiene más pastillas. Jugate a hacerla sencilla, que este puede ser tu año. Bésala como sabes, regálate la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés. Convéncete que podés, no te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita de encontrar la bombachita colgando de la canilla. Bésala como sabes, regálate la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés. Convéncete que podés, no te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita de encontrar la bombachita colgando de la canilla. Y investigando un poco, bueno, justamente he visto en YouTube algún que otro video con los chicos cantando. Creo que están en la plaza, creo que en la plaza principal. No recuerdo el año bien ahora exacto, pero haciendo una especie de popurrí o mashup, como se le dice ahora. Muy bueno. Yo, en realidad, soy proclive a eso, sobre todo cuando canto yo, porque como no soy cantante y como canto bastante mal, me gusta esa historia de ir abrochando un tema con otro. Y ellos, en ese momento que fue, creo que la primera vez que estuvimos juntos en un escenario, no tuvieron otra que adecuarse. Pero la verdad es que ellos lo disfrutaron y yo en algún punto también. ¿Podemos decir que llegaste a vivir del arte? Sí, durante mucho tiempo, sí, mal, mediano, bien, muy bien, todo iba dependiendo de las circunstancias. En un país muy fluctuante, en un país donde en realidad, como te decía, las crisis de identidad del arte ha sido totalmente atravesado por una crisis invasiva de otros lugares. Hubo momentos de mucho trabajo. Mira, cuando yo tocaba con el Chango Nieto, yo ganaba un sueldo de directora de escuela.
Sueldo que alcanzaba en esa época para mantener una casa. O sea, era un pibe y no sabía qué hacer con la plata. Ahora, eso duró un tiempo determinado. Para llegar ahí hubieron tiempos donde se comía arroz en todas las versiones. Y después de tocar en el Chango, yo empiezo a tocar con Ángela Irene, que es una cantante con la que toqué muchísimos años. Y eso de los 20 shows por mes se convirtió en 1 o en 2. Y arroz en todas sus versiones. O sea, que creo como todos ha tenido que ver con las decisiones y los caminos que uno fue eligiendo, además de en qué estadio estábamos nosotros respecto de nuestra música popular. Pero creo que, bueno, al elegir vivir del arte, uno sabe que siempre hay altibajos. Sí. Salvo que seas una mega estrella, obviamente. Sí, mira, pero sobre todo, nosotros acá estamos pagando las consecuencias de lo que yo te decía hoy, de la penetración cultural, porque los países que han sido cuidadosos respecto de sus artistas, respecto de sus orígenes, han tenido posibilidad de artistas que sí vivieran de su música. Cuando yo te contaba lo de España con Tapajós era un guitarrista en ese momento de segunda línea en Brasil. Y cuando estábamos en Sevilla, él me preguntó, yo en esa época ya estaba tocando, él me conocía porque yo tocaba con los grandes artistas de nuestra música, ¿no? Entonces él me preguntó en qué invertía yo mi plata. Y yo intenté explicarle que en las mejores etapas me alcanzaba para vivir más o menos bien. Y él me decía que no podía ser. ¿Por qué? Porque, a ver, en Brasil se consumía mucho música brasilera. Sebastián grababa un disco, lo consumía en ese momento el 1% de la población, lo consumía 1 millón de personas. Le quedaban $2 o $3 por disco, por lo tanto, nada más que de disco el tipo tenía $3 millones. Siendo, no era Betania, ni Gal Costa, ni Caetano Veloso, ni Toquinho, ni Chico Buarque. Eso acá no pasaba. Entonces, me parece que la cuestión a reflexionar es, digamos, hasta dónde han conseguido que nosotros no tengamos identidad o no hayamos respetado. Esto es fluctuante también, ¿eh? Depende de los gobiernos de turno, depende de los intereses, pero ciertamente a nosotros nos han conquistado culturalmente hace mucho tiempo. Y eso ha hecho lo que te contaba hoy en principio. Atravesar las etapas donde si vos cantabas folclore, en realidad atrasabas, porque lo que había que cantar era rock and roll en inglés, aunque no entendieras nada de lo que estaba pasando. Nos han hecho para poder vendernos. Y esto no aplica únicamente para el arte, no aplica únicamente para la música, esto aplica en general. Primero tienen que destruir cuál es tu criterio de lo bueno y lo malo y de lo propio. Entonces, destruyen por ese lado ese criterio, destruyen tu cultura. De esa manera penetran fácilmente y te venden lo que quieren. Entonces, y no es todo lo mismo. Nos han hecho creer que es todo lo mismo y que los valores están en otro lado y que la felicidad es si sos Bill Gates. Y yo creo que el tema pasa por otro lado y está todo muy, muy vinculado. Hoy te quieren explicar que nosotros tendríamos que exportar únicamente materia prima. Entonces lo que vos haces es producir la materia prima, te la compran a 2 mangos con 50, o no importa, es irrelevante el precio, te la compran, se la llevan. ¿Sí? Ellos le agregan valor, tienen mano de obra, tienen a su gente, tienen a su pueblo, les dan bienestar a todos ellos, les dan laburo, y después te la venden 10 veces más cara de lo que te la compraron. Pero vos acá te quedaste sin mano de obra. Cuando vos pretendés conseguir eso acá, en realidad te culpan de proteccionista. Los mismos tipos que sí protegen lo que ellos hacen. Bueno, con la música es igual. Con la música, con el arte en general. Entonces la primera penetración que tuvimos era cultural, y no importa si era soviética, en realidad casi siempre vinieron del mismo lado, pero no importa si era soviética, cubana o estadounidense. A través de las películas a vos te dijeron quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, y nosotros resultamos ser entonces unos tipos con una cultura deplorable. No arranca desde acá, los intereses, te reitero, son los mismos. Entonces vos vas a tener a Sarmiento hablando de los bárbaros que éramos y que en realidad para lo único que servía nuestra sangre, la de los nacidos acá, era para abonar el suelo porque éramos una porquería. De ahí para acá
van horadando tu sentir, tu sentimiento popular, tu sentido de pertenencia, y eso lo que termina siendo es, sin ninguna duda, que no sea rentable pertenecer a ese lugar, que vos de ahí no puedas sacar rédito. Nuestros artistas, salvo excepciones, no viven del arte. Cuando decís viven por el arte es porque en general los termina desbordando el amor que tienen por lo que hacen y terminan trayendo recursos de otros lados, laburan de otra cosa para poder hacer arte. En los países que sí exportan su arte, son más reconocidos. Y cuando ellos le dan valor a lo que tienen, pueden vivir más decorosamente. ¿Y cómo ves justamente el arte acá en nuestra ciudad? Para mí hay cosas que son muy auspiciosas. De todas maneras, hay un antes y un después desde la inclusión de Internet y de todos estos medios que a vos te permiten no estar peregrinando y pidiendo por favor y teniendo que emigrar para que alguien te vea. Cuando yo tuve algún proyecto musical en mi adolescencia, si vos querías trascender, si vos querías ser escuchado, si querías ser visto, una de las opciones casi imprescindible era peregrinar por los sellos discográficos con tu propuesta, tener la suerte de primero de que alguna vez alguno te atienda. Todos esos sellos discográficos tenían un asesor musical que determinaba si lo que vos hacías era más que bueno o malo, si era vendible o no era vendible. Si tenías esa suerte, y después lo tuyo tenía una buena dosis de llegada a los medios, la gente te escuchaba y te conocían y te hacían famoso. Entonces, no te quedaba otra que en general emigrar. El fenómeno inverso se dio muy pocas veces y se daba en lugares como Cosquín. O sea, que el reclamo popular, el último que yo recuerdo así como muy importante fue el de la Sole, a quien no conozco, pero sí conozco a quien la llevó a Cosquín por primera vez, con quien toqué y tuve la suerte de compartir muchas cosas, que era César Isela. César en su espacio de Cosquín, en su tiempo de Cosquín, la hace subir a Sole. Sole genera una revolución en la gente y a partir de eso se da el fenómeno inverso, digamos. El clamor popular hace que los medios empiezan a tener una mirada puesta. ¿Cómo veo lo que sucede acá? Cuando apareció Internet todo esto empezó a cambiar. Y hoy la oferta que hay en Internet es impresionante. Va más allá de lo que los medios acepten o no acepten. Lo veo muy bien desde ese punto de vista. Hoy un saladillense no tiene la necesidad de emigrar de Saladillo para poder ser conocido. Tiene la posibilidad de mostrarse desde acá. Artísticamente, ¿seguís cómo va evolucionando Saladillo? En muchos casos sí. Hay muchos grupos. Y eso, sin duda alguna, suma. Cuando encima cuenta con el apoyo de cualquier entidad que colabora, bueno, y desde el gobierno mucho más todavía. Ahí están emergiendo muchos chicos y mucha gente que me parece que tiene propuestas muy interesantes para hacer. Antes, si vos querías crecer, no tenías otra alternativa que era vincularte con algún músico que por ahí hacía algo parecido a lo que vos querías, que estaba en Salta. Sí. Yo aprendí a tocar chacareras. ¿Sí? A mí uno de los halagos más interesantes que me hicieron no fue diciéndome que era un guitarrista sublime, soberbio y con una técnica depurada. A mí, varios de los grandes del folclore me dijeron que yo toco chacarera como un santiagueño. Y eso es un halago. Ahora, para que suceda eso, yo iba a la casa del Tusca Díaz, hijo de Cachilo Díaz, un autor a quien no conocí, y me sentaba horas a tocar chacarera con él. Y era un tipo muy rudimentario, que conocía 2 acordes, pero tocaba chacarera porque le pasaba eso. Era la única manera en ese momento. Hoy tenés un tutorial. O sea, hoy desde acá vos tenés acceso a vincularte con otra gente con quien crecer. Antes sí o sí emigrabas para eso. Entonces, yo entiendo que están pasando cosas muy piolas en Saladillo. Hay muchas expresiones, muchas de las cuales con las que yo no confeso por género, por estilo, pero que me encanta que suceda. A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción.
esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella escena. Todo pasa, todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Es larga la carretera cuando uno mira atrás, vas cruzando la frontera sin darte cuenta quizás. Tómate el pasamano, porque antes de llegar se aferraron 1000 ancianos, pero se fueron igual. Y bueno, pues un día más que se va colando de contrabando. Y bueno, pues adiós ayer, y cada uno enciende el sol, tú tienes el mar, tú descorre el velo que oscurece el cielo y tú ve a blanquear la espuma y la nube, la nieve y la lana, y tú conmigo a cantar la mañana, a dibujar el trigo y la flor. Tú haces de viento, dales movimiento y tú les das color. Tú amasas los montes, tú al pozo a baldear, y tú conmigo y el gallo a cantar que hay que empezar un día más
iré pa'lante, que empuja la tará. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se embisten de espinos, se oyó la voz del poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Carlos, y bueno, ya para ir cerrando, bueno, hemos repasado gran parte de lo que has hecho. Cuando comenzaste, ¿hay algo a vos que te impulsó justamente para salir de un simple grupo con amigos y impulsarte a tocar con grandes de la música? ¿O se fue dando sin querer? Se fue dando, fue gradual. Había algunas metas, obviamente, y por mi vida cientos de proyectos. Muchos que se concretaron, otros que no, algunos que se concretaron y fracasaron. Una cosa fue llevando a la otra, no hubo algo que haya sido exactamente el motor. Siempre, como te contaba, tratar de dar una mirada, sobre todo mirando primero alrededor y tratando de hacer un relato con lo que uno va conociendo y va viendo, y de transmitirlo de alguna manera. Yo entiendo que de eso se trata. El arte tiene la obligación de reflejar lo que uno va viendo. Y ahí permitime, voy a hacer una afirmación, no sé si muy feliz. No todo lo popular es bueno. Y no todo lo popular nos representa. Sí, me parece genuino cuando alguien está contando algo desde la construcción de su mirada, de su entorno, desde su pueblo chico, desde sus amigos, desde su lugar, desde su provincia, desde su país. Ahora, no pretendamos que esa realidad sea masiva o sea popular. No le pasa lo mismo a un pibe en Purmamarca, con su paisaje, con su entorno, con su cultura, con sus diferencias, con sus desigualdades, que a un pibe en Recoleta. Ni tampoco le pasa lo mismo a un chico del conurbano que a un pibe del centro de capital. Ni a un tipo de Saladillo. Entonces, cuando uno pretende universalizar y decir, no, a ver, esto es lo popular, esto es lo único que sirve, en realidad se está rogando algo que me parece que es demasiado grande. Pero sí creo que tendríamos que tener todos el compromiso de mostrarle nuestra forma de ver, nuestros paisajes, nuestros colores, nuestro criterio, y en lo posible de ser testimoniales. El arte tiene, como te decía, yo creo que tiene por lo menos la obligación de ser testimonial. No importa si esos testimonios nos gustan, no importa si reflejan cosas que no le caen bien al gobierno de turno, o al director de cultura. Digo, la realidad uno tiene que testimoniar lo que está pasando. Y no necesariamente agradar con eso. Y dar su mirada. Entonces tendrá sentido el paso por la vida de uno cuando haya dejado algo, cuando haya dejado su relato y eso haya enriquecido a otras personas. Para bien o para mal, les haya dado herramientas para que tengan una mirada diferente. Es decir, si yo alguna vez en la época donde había... A mí Ariel Ramírez me decía que yo tenía que tocar acordes machos. O sea, bien cuadradito para poder tocar. Y yo tocaba otra cosa. Entonces pude permitirme hacer otro tipo de cosas con otro tipo de artistas y generaron en otros guitarristas ruido. Y pasó que se empezaron a incorporar algunas de las cuestiones. Y yo me encontré al cabo de los años tipos que me dijeron, una vez hace mucho tiempo, que yo no recordaba, una vez hace mucho tiempo cuando yo te escuché empecé a tocar distinto. Empezamos a mostrar que había otra cosa. No digo que mejor o peor, digo, esa es parte del relato de uno. Y me parece que los artistas tienen la obligación de eso, tienen la obligación de, cuando lo supera su propio relato de la cuestión,
transmitirlo y dejarlo. Ese es el legado, ¿no? Carlos, más que interesante escucharte. Espero que te hayas sentido cómodo en esta charla. Pero sí, cómo no. No sé si ha quedado algo por No, contar, yo decir. desde ya, bueno, agradecer el mimo, agradecer el interés. Yo, como te decía, en Saladillo me he sentido muy, muy cuidado, muy querido, y espero en algún punto, alguna vez, haber podido devolver algo de lo que me dieron. Agradezco mi nombre en la sala de música de la Escuela de Estética. Es un mimo. Saladillo conmigo ha tenido muchas atenciones y la verdad que me ha cuidado mucho. Yo soy un agradecido de este lugar. Y desde cada lugar he tratado de devolverlo, ¿no? Trabajando, cuando me tocó presidir la cooperativa eléctrica, tratando de generar cosas que fueran, que igualaran hacia arriba. Yo soy muy agradecido y sí, sigo invitando a los artistas a no declinar, a poner todos los esfuerzos en mostrar lo que hacen y a las autoridades a seguir laburando, porque la verdad que lo están haciendo, no siempre con todos los recursos que se pueden, no siempre, pero la verdad que sí veo que con mucho interés y con muchas ganas. Y me parece muy interesante que además todos nos juntemos para tratar de ser un poquito mejor cada día y demostrar quiénes somos todos los días, que encontremos identidad, que ser saladillense realmente sea motivo de orgullo, que ser bonaerense, que ser argentino, y que no estemos viendo lo que nos dicen afuera, porque no podemos, no somos franceses, ni yanquis, ni rusos, ni chinos, somos otra cosa. Bueno, Carlos, muchas gracias. El agradecido soy yo. A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos